seguimos con temas muy sensibles que tienen que ver con la lucha, el ataque al narcotráfico que está enquistado desde hace 15, 18, 20 años en la provincia de Santa Fe, con mucha connivencia política al narcotráfico y simultáneamente el consumo de sustancias tóxicas por parte de nuestros jóvenes. Es indudable, porque si hay tanto narcotráfico es porque hay mucha demanda y hay que trabajarlo esto. Y por eso queríamos entrevistar a una de las fundaciones que trabaja mucho y bien en la provincia, Abra, y al licenciado Osvaldo Charlo, para hablar sobre este consumo, sobre la demanda y la problemática de nuestros jóvenes en la provincia. Licenciado Charlo, muchas gracias. No, claro, muchas gracias a ustedes también por invitarme. Bueno, es muy problemático, muy complejo el trabajo de ustedes cuando hay mucho narcotráfico en la provincia. Sí, en el sentido de que hay un indicador de riesgo a nivel, si se quiere, sociocultural, que es la accesibilidad. Es decir, a mayor accesibilidad a determinados objetos, supongamos a sustancias ilegales, hablando del narcotráfico, hay más probabilidad de que aquellas personas que tengan una percepción positiva de un consumo, si no hayan consumido, quieran experimentar. Si ya estén consumiendo, ese consumo se pueda convertir en un problema y que luego ese problema se pueda convertir en una dependencia. La fórmula es, a mayor accesibilidad del consumo, hay más probabilidades de que se pueda desarrollar un problema y a su vez luego una dependencia. El trabajo de ustedes con el joven, psicológicamente, psiquiátricamente, socialmente, con asistentes sociales. Ustedes en la Fundación Abra trabajan muy de cerca con los jóvenes. Contanos un poquito cómo es el trabajo de ustedes, de los profesionales que están en Abra, con los jóvenes que están llegando a su fundación. Sí, yo me quiero quedar con esta apreciación que me parece interesante, esto de muy cercano, ¿no? Esta palabra o de cerca que utilizaste, que en ese sentido también la reformulo en cuanto a lo que es la personalización, que ese es una de las aristas que como Abra, como asociación civil, que venimos trabajando, si bien yo vengo trabajando en la problemática hace más de 10 años, con la asociación en abril cumplimos 8 años, y una de las aristas diferenciales que nosotros deseamos transmitir como una micropolítica también de cambio en lo que es el paradigma de los consumos problemáticos y dependencia, tiene que ver justamente con la personalización. Siglo XX era como que la problemática se entendía como una problemática donde los tratamientos de primera línea o los tratamientos estándar, si se quiere, se basaban en lo que eran comunidades terapéuticas, tratamientos de media jornada, que serían 8 horas diarias de tratamiento, o media jornada, que serían 4 horas diarias. Lógicamente, la dinámica, la mutación de la problemática, pero también como la dinámica y la mutación de los pacientes, que han cambiado, no es lo mismo un paciente del siglo XX que un paciente del siglo XXI. ¿En qué cambió? En el sentido de que primero tienen una mayor capacidad de internalización y de accesibilidad a la información. Por lo tanto, ya interpelan más el saber. Antes vos ibas al saber hegemónico médico, entonces salía el médico o el psicólogo con el guardapolvo, te decía lo que vos tenías que hacer y había como cierta aceptación a ese tipo de intervenciones. Hoy se debate mucho entre el paciente y ustedes. Es mucho. Y con mucha información, además. Es mucha la información y también es real que hay mucha información que desinforma. Ajá. Entonces, el arte está ahí en los trabajadores y trabajadoras de la salud que abordan la problemática del consumo, en no externalizar. Porque muchas veces cuando nosotros estamos ante un paciente, que acá es donde viene la personalización, ¿no? Un paciente donde claramente está desinformado y a la vez hay un síntoma de la adicción, que es la baja percepción de riesgo, es decir, esto que no tiene voluntad, entonces está desinformado y encima no tiene conciencia de enfermedad, es donde comienza a haber como este debate. Y muchas veces los profesionales, nosotros también somos seres humanos, y entramos a
a pulsear, si se quiere, ¿no? A tensionar o a tratar de que el paciente pueda acelerar el tiempo de ser consciente que tiene que tener sobre el problema. Y es ahí donde por ahí se generan muchísimas intervenciones que son intervenciones proscriptas, es decir, intervenciones que no se tendrían que hacer en ese momento, porque si bien uno tiene la buena intención, pero esa buena intención lo único que hace después es predisponer a que la enfermedad evolucione. Esto es por caso, además, Osvaldo, discúlpame, sí, sí. Caso por caso, esto es persona a persona. No se puede hablar en conjunto generalizando. Mira, yo te tomo esto como un ejemplo. Yo actualmente estoy haciendo, me han ido convocando, estuve una charla taller en una red de vecinales. Ahora, el 14 de octubre, estoy en Santo Tomé también de otra vecinal. Y generalmente la pregunta que te hacen es, ¿cómo hacemos? Danos las herramientas ¿cómo hacemos para ayudar para el que tiene un consumo y no quiere ser tratado? Ese es como... Y tomando esto lo de la personalización, lo que yo le digo ahí es lo siguiente. Si vos lo que querés ahora es una receta para ese caso puntual, yo lo que necesito saber es, no quién es en cuanto a identidad, qué edad tiene, qué es lo que hace de su vida, cuáles son sus actividades, cuál es la dinámica de su familia, para yo luego poder darte una receta con probabilidades de ser exitosa. Ahora, si vos pretendés que yo te dé una receta universal para todas las personas que tienen baja conciencia de enfermedad, claramente no. Yo puedo darte guías, pero... ¿Son más, Osvaldo, los que tienen voluntad de internarse, de tratarse, o son más los que tienen la voluntad de no hacerlo? Excelente la pregunta, porque va acompañado al cambio de paradigma. Hoy, inclusive con estudios, yo además de la clínica y aparte además de ser docente de posgrado, soy investigador. Y lo que he ido investigando, que hoy en determinados casos es la minoría donde se dan los indicadores para que la persona se tenga que internar, y son la minoría de los pacientes que tienen la motivación de querer internarse. Hoy la mayoría, y si tenemos que hablar en porcentaje, estamos hablando en un 60-80%. Muchísimo. Están motivados a realizar un tratamiento ambulatorio. Y que no lo cumplen muchas veces. Que no lo cumplen, y cuando no lo cumplen, ahí la responsabilidad es nuestra. Porque generalmente lo que vos vas a escuchar, Carlos, es, no, pero si no tiene motivación yo no puedo hacer nada. Hoy la ciencia ha avanzado y nos da a nosotros la responsabilidad de que nos tenemos que actualizar y nos tenemos que capacitar para que si la persona no está motivada, es decir, no es consciente de la enfermedad, yo tengo una serie de intervenciones terapéuticas, pero también de estilo que tengo que desarrollar yo como trabajador para que la persona comience a tener conciencia. Cuando, esto es un estudio que hice yo en la Asociación Abra, generalmente el tiempo que necesita una persona que tiene los indicadores para ser internada, pero que no tiene conciencia de enfermedad para internarse, el tiempo que se estima son de 3 meses. Es decir, son 3 meses que necesito estar trabajando yo para que la persona pueda ir encontrándole sentido a la internación. Ah, para internarse, no para tratar de evolucionar en la sanación de ese mal. Claro, por eso yo digo, en aquellos casos que tienen los indicadores, o sea, se dan los indicadores, pero la persona se tiene que internar, no de urgencia. No lo quiere hacer. Y no se quiere hacer, no lo quiere hacer. Son 3 meses, ¿no? En el estudio por lo menos que he realizado yo, son 3 meses en los cuales vos necesitas tomarte, y aparte una serie de intervenciones que tenés que hacer, para que la persona le pueda encontrar un sentido a esa internación. Y no se interne como una creencia de que, bueno, para dejar en paz a mi familia, o bueno, ya que me están diciendo tanto, o bueno, a través de una amenaza me tengo que internar. Son 3 meses que te tenés que tomar como profesional, pero también realizando intervenciones. Recordemos que la ley de salud mental obstaculiza en este caso cuando la persona no quiere internarse, no está obligado a internarse. Sí. Por eso yo dije cuando hay indicadores y no hay urgencia. Cuando hay urgencia, la ley, el artículo 19, a partir del artículo 19 de la Ley de Salud Mental, vos tenés 2 artículos más que hablan sobre lo que son las internaciones.
La ley de salud mental hoy te da la potestad para vos internar a una persona de manera involuntaria durante 48 horas. Esa internación no necesita el dictamen de un juez. Eso es un mito. Está bien. Lo que necesitas es dos disciplinas, que tiene que ser uno médico y el otro tiene que ser psicólogo. En esa disciplina nosotros lo que hacemos es informar. Se llama por teléfono, se informa al juez de familia en turno. Miren, nosotros en este momento estamos internando de manera involuntaria a determinado paciente. Listo, ok, envíen el informe. Y la persona queda internada durante 48 horas de manera involuntaria. Eso la ley te lo Osvaldo, desde Abra, ¿ustedes consideran que las comunidades terapéuticas son algo del pasado o todavía pueden trabajar científicamente las asociaciones como ustedes, como otras tantas que hay en la provincia, con estas comunidades terapéuticas? Sí, el modelo de Abra justamente se llama también metamodelo Abra porque nosotros estamos también en un proceso de reorganización del sistema sanitario en cuanto a consumo problemático y ya no hablamos de 3 niveles de atención, sino que hablamos de 9 niveles de atención. Y en esos 9 niveles de atención nosotros hablamos de la interinstitucionalidad, es decir, nosotros por ejemplo realizamos tratamiento ambulatorio y entendemos que hay determinados usuarios o pacientes que requieren de un tratamiento de comunidad terapéutica, un tratamiento. Yo he sido psicólogo y luego coordinador de comunidad terapéutica, por lo tanto conozco las modalidades de adentro y para determinados casos la comunidad terapéutica empieza a tener el objetivo terapéutico fundamental que es la estructura de vida diaria, que cuando hay una dependencia, entre otras cosas, esa estructura de la vida diaria se empieza a desconstruir y se empieza a desestabilizar hasta convertirse en una cuestión líquida, donde bueno, sabemos que la dependencia puede llevar después al extremo total de vivir para el consumo. Entonces, entre algunos otros objetivos, el principal que tiene la comunidad terapéutica es el poder construir esa estructura. ¿Una nueva disciplina de vida? Es para ordenar su es para ordenar vida su vida, es para ordenar también el rol que tiene dentro de su familia, es para poder empezar a tolerar la frustración, es para poder empezar también a darte cuenta que el devenir de la vida es donde muchas veces uno tiene que realizar actividades o tomar decisiones que por ahí no se siente uno cómodo, pero bueno, es parte de vivir. El debate que nosotros hacemos es que en la actualidad lo primero que intentamos poner en crisis, ahí es donde invitamos nosotros al debate al Estado, porque aquí es donde tiene que estar el Estado, que es que las comunidades terapéuticas no tienen que seguir siendo la primer línea de intervención, por lo que yo estaba mencionando con anterioridad. Si yo digo que si los datos dicen que entre un 60 y 80% los pacientes no tienen, salvando las urgencias, por favor, cuando hay una persona que está en una crisis subjetiva o que hay una situación donde hay que internar, se interna y la ley te habilita. Sacando esa situación, en aquellas personas, si estamos hablando de un 60 o un 80%, no tienen conciencia para poder asimilar estos objetivos que yo mencionaba, que te da una comunidad terapéutica, realizar esta primera línea de intervención lo único que hace es aumentar la probabilidad de que la enfermedad avance, porque cuando se interna se van entre los 90 días, el 90% de las personas se van. Se van. Entonces se van. Una vez que se van y vos querés volver a utilizar esa intervención, te dicen, no, yo ya lo hice, eso no me sirvió. No me sirvió. Y segundo, es que además estas comunidades terapéuticas tienen que comenzar a integrar lo que es las dinámicas de terapia de familia, donde en algunos casos es necesario no solamente hacer los talleres familiares, que son muy útiles, que son de contención, que son de identificación, sino hacer terapia de familia. Que terapia de familia en algunos casos implica tener un psicólogo especializado en terapia de familia. Osvaldo, cuando ustedes hablan de internación ambulatoria, ¿de qué se trata eso? No, eso son modalidades. Vos tenés vos tenés la modalidad ambulatoria y la internación. Y la modalidad residencial. Está bien. Que la modalidad ambulatoria va... ¿Es un primer paso a una situación personal que no sea tan límite en este caso, donde ustedes pueden abordarlo más fluidamente, o puede ser también una alternativa a un primer paso y después la internación
de las 24 horas. Sí, por los datos, por los datos y por la realidad clínica y por cómo avanza esta problemática que es una pandemia social, y ya sabemos lo que es una pandemia social que hay autores que ya lo presentan en 2015, no es que ahora, porque no. Uno tiene que comenzar a cambiar el chip de que de 10 casos, 8 lo vamos a tener que hacer de manera ambulatoria. Siempre quiero aclarar esto, cada vez que tenga la oportunidad, salvaguardando situaciones de urgencia. De 10 casos, 8 hay que abordarlo de manera ambulatoria y acompañar ese tiempo de vida que la persona necesita internalizar y ser acompañada para que luego se tenga que co-construir o prescribir la internación. Eso es algo que si bien está dentro del cambio de paradigma, pero todavía es como que nos cuesta salir de la zona de confort y de la simplicidad también, Carlos, porque lógicamente recibir una demanda de una problemática del consumo y prescribir la internación implica cierta linealidad y hay como también cierta medio, ¿no?, gasto de energía. El acompañar un proceso de meses donde la persona consume, deja de consumir, vuelve a consumir, quiere dejar, los padres que ven que la enfermedad sigue avanzando, que cuando los síntomas de la enfermedad son discusiones, entonces los padres ya no saben más qué hacer, entonces eso es mucho más complejo, es más gasto de energía, entonces muchas veces como que decir, bueno, internate es lo más simple, pero muchas veces si nos apresuramos pasa lo que yo comentaba con anterioridad, que terminamos quemando un cartucho, si se quiere, Está bien. Para hablar coloquialmente. Es débil la cabeza, el cerebro de nuestros jóvenes, de todas las edades, porque hay gente también muy adulta que consume mucho, pero supongamos, la mayoría son jóvenes. Es débil la cabeza de nuestros jóvenes a la hora de relacionarse en la calle, porque cada vez hay más vendedores, más gente consume, y decir, che, te doy esto. Son débiles. ¿Cómo hace ustedes para contrarrestar esa relación? Sí, yo diría que la cabeza principalmente del preadolescente adolescente es permeable a la cultura consumista que tenemos, donde nos bombardean desde, como lo mencionaba, desde el narcotráfico, entonces hay mucha accesibilidad, y desde lo que es también el consumo, si se quiere, legal, como el alcohol, la nicotina, el internet, nos bombardean de manera tan inequitativa en cuanto a los recursos, porque de la misma manera que se invierte para toda ingeniería neuromarketinera o narcotráfico, para la accesibilidad, es decir, para acercar a la persona a consumir, no se invierte de la misma manera para poder desarrollar los mecanismos de preservarte ante esta cultura consumista. Fíjate el taller que yo estoy llevando a cabo. El taller se llama ¿Cómo consumir sin que te consuma? Justamente de esta vecinal de Santo Tomé me dijeron, fíjate que hay un error ahí. Porque, claro, ¿cómo consumir sin que te consuma? Y cómo desarrollar las herramientas para lograrlo. Así es el título. Sí, sí. Entonces le dije que en realidad la manera que yo tengo de presentar la problemática es que nosotros vivimos en una cultura consumista y que cuando vos entras a hilar fino sobre la cultura consumista, inclusive en los pacientes que tienen consumos ilegales, también conviven con consumos legales. Y en ese sentido, la herramienta es, bueno, ¿cómo hago yo para consumir? Porque si no consumo no podríamos vivir, tendríamos que ser un eremita, o sea, vivir en una montaña. Entonces, ¿cómo hago para consumir y que no me consuma? Entonces, en primer medida, lo que nosotros hacemos es, hacerte un diagnóstico, esta es una herramienta que hago yo, inclusive que para los que nos están escuchando la viendo, hacete un autoanálisis vos, ¿cuántos objetos vos tenés? Tenés sustancias legales e ilegales, tenés objetos como el celular, como la compra, como el gimnasio, como las operaciones estéticas, y tenés las relaciones, las famosas relaciones tóxicas, sí, ¿no? O el tóxico y la tóxica. De esas tres arterias, decime con cuánto vínculo vos tenés. Y ahí es donde vos empezás, tenés que hacer, ¿no?, escanearte. Vínculo con el alcohol, vínculo con el tabaco, vínculo con la marihuana, vínculo con la cocaína, vínculo con los psicofármacos.
escañate. ¿Cómo estás con el internet? ¿Cuánto usas el celular en el día? ¿Cuántas veces te conectas? ¿Qué pasa cuando no mirás las redes sociales? ¿Qué sentís por dentro? ¿Cómo están las relaciones? Una vez que vos te parás ahí, empezás a identificar cuál de todos estos objetos ya en tu vida cumplió su ciclo. Yo ni siquiera estoy diciendo, no, ya cumplió su ciclo, así como el chupete, como la mamadera. Sí, sí. A partir de ahí, aquello que cumplió el ciclo es donde vos decís, bueno, ¿cómo hago ahora para cambiar el tipo de relación? Cambiar el tipo de relación es o lo reduzco, o sea, consumo menos, o directamente cierro, ya esto no lo quiero. Y ahí, si bien no hay una receta como mencioné, hay guía. Familia. Es decir, el clima familiar, los escenarios familiares, el compartir con la familia, deporte, sea competitivo o recreativo. ¿No? Que un chico adolescente, viendo la realidad que vivimos los argentinos, pueda tener ese diálogo o esa reunión familiar, ¿no? Y eso, Carlos, también das ahí en la tecla, porque ya tiene que ver con una cuestión, a su vez, que la problemática es del consumo. Como síntoma, lo que va haciendo es generar un aislamiento, irritabilidad, intolerancia, desencuentro, y también saca tiempo y energía de espacio. No sé, nosotros antes salíamos a pescar y mi consumo va avanzando, y yo la verdad que no tengo ganas de pescar, tengo ganas de consumir. Pero también hay una diferencia generacional, que esto viene dado por la generación, los centennials, claro, ¿no? La generación, los millennials, los centennials, donde la revolución tecnológica informática ha llevado a que los hijos se quieran posicionar muchas veces por sobre los padres. Y ahí es donde se empieza a generar, ¿no?, estos desencuentros, esta pérdida de autoridad, estas culpas que muchas veces los padres sienten a la hora de tener que sostener un límite, y es ahí donde, por eso yo pongo el foco en la receta. Si uno quiere reducir un consumo o dejar un consumo, lo que tiene que hacer es empezar a rever y modificar su escenario familiar, es decir, lo que no estaba haciendo, empezar a hacerlo. Una cuestión de respeto. La familia es nuestra primera sociedad, y claramente todo aquello que nos da bronca de nuestros padres tenemos que volver a mirar, porque hay algo de nosotros que todavía no queremos reconocer. Mientras estamos terminando esta entrevista, una charla con el licenciado Osvaldo Charlo, ya nos estamos yendo, hay lugares donde pueden, redes sociales, donde se pueden comunicar con la fundación, con la asociación, y la última cortita, por sí o por no. Es porque te pueden consultar de vecinales, municipio de comuna, nos ven en Entre Ríos, gran parte de Entre Ríos, una parte de Córdoba nos está viendo, y gran parte de la provincia. Vecinales, comunas y municipios, el gobierno de la provincia puede charlar con ustedes, por eso las redes sociales. La última, por sí o por no, porque no tenemos tiempo. ¿El porrito de marihuana hace mal a la cabeza o no hay problema? Sí, hace mal a la cabeza. Muchas gracias. No, gracias a vos, Carlos. Osvaldo Charla, de la Fundación Abra, para tener en cuenta, y los jóvenes, la familia, el Estado, las vecinales, los clubes, me parece que es bueno empezar a charlar con estas asociaciones como Abra y tantas otras que hay. En este caso, una asociación que científicamente está trabajando muy bien en la provincia. Gracias, nos despedimos, quisimos seguir esta charla, nos pareció, como la anterior, con el funcionario policial, muy importante porque es sensible a todo lo que está pasando en nuestras casas, con nuestros vecinos. Chau, hasta la semana que viene. Ojalá que haya servido esto para algo. Gracias.
generando oportunidades, estamos haciendo una ciudad mejor. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si sos empresa, ingresá a santafe.gov.ar/primer empleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses. Sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. As the sun goes down.